Continuamos con el programa del profe Morales hasta las 6 de la mañana. Nuestro contacto de cada domingo con Venezuela quiero comenzarlo de una manera distinta. Antes de presentar a Noel Alejandro Leal, quiero que escuchen a Ana María da Costa, hermana del preso político Vasco da Costa. Creo que es importante que escuchen en su voz lo que ella está viviendo y lo que está viviendo su hermano. Si no se les cae una lágrima, o no son de este planeta, o son comunistas. No hay otra. Mi nombre es Ana María da Costa y soy la hermana del preso político Vasco da Costa. Hoy es 20 de mayo. El día de ayer, mi hermano Vasco me mandó a avisar que entrara porque me iban en el hospital militar cuando le fuera a llevar la comida, porque me iban a dar un pase para poder verlo. Como tiene derecho todos los procesados militares que están en el área de procesados militares del Hospital Militar Carlos Arbelo de la ciudad de Caracas. Yo voy y cuando llego a la puerta, el teniente, de una manera grosera, me dice que no voy a entrar, que tengo que esperar afuera y que si es verdad eso, que me traigan el pase, si es que me van a dar un pase. Ahora bien, yo llamo al área de procesados militares y me dicen que eso no es así, que le tienen que preguntar a no sé quién, para que le pregunte a no sé quién, para ver si el director dice que sí o no y que mañana me daban la respuesta. Y yo digo lo siguiente, yo tengo 2 meses y medio que no veo a mi hermano Vasco, no lo veo y no hablo con él. Mi hermano Vasco tiene derecho a apoyo familiar, como tiene derecho todos los procesados militares que están en el área de procesados militares del Hospital Militar de Caracas. Es tanto así que tiene derecho que en la puerta de cada habitación dice que el procesado tiene derecho a tener un acompañante las 24 horas del día. Pero lo que me molesta de lo que hicieron el día de hoy es: ¿para qué molestan a mi hermano? ¿Para qué le dicen que yo voy a ir a poder verlo? Y es mentira. ¿Para qué molestan a un hombre que está preso y enfermo en un hospital? Que más que preso y enfermo está secuestrado. Mi hermano Vasco tiene una medida humanitaria dictada el 17 de octubre del año 2019, en la cual no quiere ejecutar la corte marcial. Dicen que solo la ejecuta para que él se vaya del país. El destierro no existe en este país. ¿Para qué molestan a mi hermano? No les basta tenerlo secuestrado sin comunicado de su familia. No les basta eso. Y ahora lo molestan y le dicen que sí, que lo van a visitar, y después salen con esta grosería que salieron hoy conmigo. ¿Cuál es el placer enfermizo en molestar y torturar a las personas? Yo le exijo a Nicolás Maduro que me deje ver a mi hermano. Vasco da Costa tiene derechos y es un secuestrado de este régimen. Era Ana María da Costa, con un mensaje... Bueno, ¿qué les puedo decir? Ya la escucharon. Noel Alejandro Leal, buenas noches. Buenas noches, Jenny. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos los que nos acompañan en esta oportunidad. Y sí, Anita está reflejando un dolor que es real, que está en la familia de todos los presos políticos, y en el caso particular de Vasco da Costa y sus compañeros de causa, es un problema impresionante, ¿no? Porque en el caso de Vasco tiene ya libertad, pero no se la dan porque quieren expatriarlo, pues sacarlo de Venezuela. Vasco ha decidido que no, hasta que no se liberen a las personas que fueron detenidas injustamente junto con él. Y el gobierno, por supuesto, no accede. El gobierno que quiere sacar a Vasco del país, mandarlo a Portugal, y
Vasco ha dicho no. Sin sus compañeros, sin las condiciones que hemos puesto, no salimos. Entonces Vasco sigue encerrado en el hospital militar, y encerrado en el hospital militar por las condiciones de salud que la tortura y la presión le han causado, ¿no? Cáncer en el ojo, casi pierde una pierna con una serie de hemorragias causadas por los animales que hay en las prisiones, en las celdas de castigo donde él era sometido regularmente. Esa es una voz que narra una verdad salvaje, una verdad cruda de lo que sucede en Venezuela. Pero para que los amigos que nos están escuchando les quede claro, Vasco ya está libre. Exacto. Vasco, pero no se va porque él no quiere expatriarse. Exacto, mientras tanto permanecerá preso en el hospital militar. Hasta que el gobierno decida alguna otra cosa, drogarlo, montarlo en un avión o ir contra la propia, yo creo que no lo han devuelto a una prisión porque sería ir contra la propia declaración que hicieron internacionalmente de que Vasco da Costa se encontraba en libertad. Cuando hace casi un año decidieron liberar una serie de presos políticos en el marco de, a saber cuál de las tantas tonterías que han hecho constantemente, se le dio ese beneficio a Vasco da Costa, un beneficio que por supuesto no ha podido obtener porque va con esa cláusula, quiero expatriar. Y Vasco ha dicho no, porque mis compañeros son igual de inocentes que yo y hasta que ellos no tengan la libertad no me voy. Hay que ser muy valiente para estar en las condiciones en las que está Vasco y no irse porque sus compañeros siguen presos. Así es un sentimiento y es un motivo de identificar no solo a su causa, sino a la idea también de Venezuela. Y eso hay que entenderlo más allá de lo que el común del venezolano no termina de comprender. Por eso es que yo siempre insisto, hay que amar a Venezuela, hay que sentir a Venezuela, hay que creer en lo que vale Venezuela, hay que entender esta maravilla y luchar por ella, hay que entender lo que vale Venezuela para comprender el tamaño de la traición. Entonces, en el caso de Vasco, creo que en el caso de sus compañeros y en el caso de muchos venezolanos que sí tenemos esa conciencia, lo que nos mueve es eso, país, lo que nos mueve es Venezuela y va más allá, pues. Él sabe que mientras esté en esa situación es una espina bien incómoda que tiene el gobierno, porque en el caso particular de su condición tiene al gobierno de Portugal preguntando todos los días, ¿qué sucede? Bueno, ¿qué sucede? Y eso sigue frenando la eventual salida de Vasco. Bien, es Venezuela. No podemos horrorizarnos de esto porque ahora están sin agua, están sin luz. ¿Cómo están hoy? Sin libertad. Porque siempre, fíjate, tú sabes, Jenny, perdona, todos estos años siempre quieren reducir el problema del país a lo que puntualmente sucede, ¿no? No hay luz, no hay agua, no hay gasolina. Ahora quitaron al principal operador del sistema de televisión por cable por distintas cosas que tienen que ver con sanciones y realidad política en la que Venezuela ha incurrido. El gobierno, el chavismo, nos ha puesto esta condición. Hay gente que de manera tan ridícula le culpa de esta situación a las sanciones. No, las sanciones son una consecuencia de una acción, de la acción de haber permitido que esta desgracia comunista se vistiese voto a voto todos estos años. Esa acción es la que ha hecho posible que estemos en esta realidad. Entonces, al igual que cuando hablábamos de cada vez que una línea aérea se iba, nosotros decíamos, toda línea aérea que se va es un barrote más en la prisión de lo que es este gulag del Caribe. Bueno, estos cierres, en el caso que estamos hablando de esta operadora de televisión, es parte de eso. Son barrotes que van cerrando al país. Y en el caso de la gasolina, por supuesto, es una cosa increíble. Recordemos que es Venezuela. Estamos hablando del país con la mayor reserva certificada de petróleo. Estamos hablando del país
que tiene el segundo complejo refrigerador más grande del planeta. Estamos hablando de Venezuela. No es que estamos hablando de un paísito escondido que no tenía nada. No, estamos hablando de un país que tiene todo y más. Y todo eso lo destruyó el chavismo, todo eso lo destruyó el socialismo. Y ahora con las modalidades adicionales, porque es muy importante que la gente entienda que cuando usted está viendo un video o sale a la calle o tiene que vivir la realidad de tener que cargar un pote de agua, un tubo, y hacer una cola en un camión cisterna para poder conseguir algo de agua, no es porque el gobierno sea ineficiente o incapaz. El gobierno lo quiere usted sometido, esclavizado, sumiso, cada día más obligado a sobrevivir y que no tenga ni el más mínimo oportunidad de pensar en que tiene derecho a vivir. Eso es el socialismo, eso es lo que han hecho con Venezuela y eso es lo que están destruyendo a la esencia de lo que pueda quedar de la reacción del venezolano, sometiéndolo a la esclavitud más penosa y totalmente dependiente de la buena voluntad del tirano en el poder. Eso es socialismo. Si no lo entienden, hágase a un lado y deje de hablar pendejada porque le han hecho mucho daño al país. Estabas hablando de la escasez de gasolina, pero ahora quiere vender todas las refinerías a Irán. Sí. Pues lo explicamos hace mucho tiempo, 1998. Venezuela lamentablemente entraba en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Eso no se entendió, por supuesto, aún no lo entienden. Yo llego a esa conclusión precisamente porque Venezuela era el único país no islámico de la OPEP. Y por supuesto las revoluciones no son huérfanas, hay toda una estructura de pensamiento que hace posible esa conclusión. Esa conclusión se ha venido desarrollando durante todos estos años, primero en la etapa del proceso neocomunista, porque la gente insiste en que esto no tiene nada que ver con lo ideológico. Hay una gran cantidad de generadores de opinión que viven recalcándole a esto que esto no es socialismo y tampoco entienden que sea socialismo en la oposición, no entienden que es un proceso para la imposición de una tiranía comunista, aunque la tengan, igual que siguen calificando al régimen como un gobierno autoritario sin entender que es un proceso totalitario. Muchos lo utilizan en un concepto de manipulación para que la gente no entienda, igual que se refieren a dictadura y no tiranía. La gracia de todo esto, y al encontrar a Irán en este tipo de posiciones, hay que comprender que esta no es una revolución, esto es una revolución, perdón. Esto no es una cosa y que las revoluciones no son huérfanas. El turno de este proceso revolucionario viene con no solo la carga ideológica tradicional marxista, socialista, comunista, sino también viene con la carga fundamentalista islámica. Viene con este proceso pro-musulmán que el mundo completo lo está viviendo en distintas maneras. Pero en el caso de Venezuela, si entendemos nuestra ubicación geopolítica, nos damos cuenta de la importancia y del valor que significa para un proceso de esta magnitud el lugar donde se encuentra Venezuela, el poderío de lo que significa Venezuela. Hay gente que es tan ridícula en sus apreciaciones porque no logra entender que el proceso revolucionario es grande, que no es una sola, que creen que Venezuela cambió de Cuba para Rusia, para China, ahora para Irán, como si hubiesen cambios, no son rotaciones. Eso es muy importante que se entienda y lo hemos explicado también en más de una oportunidad. El asunto es que dentro del marco del proceso neocomunista fundamentalista, que no es solo aquí, sino que ese proceso fundamentalista islámico va entrando en todos los países del mundo de una u otra vía. En el caso de Venezuela hay puntos que son neurálgicos, pues. Y en este asunto que va más allá de la refinería, lo que tiene que ver relativo a los buques que se encuentran en el océano con destino hacia Venezuela, con casi 50 millones de dólares en combustible ya pagados en oro, hay que tomar en consideración lo que significa que sea Irán el que los traiga y en el momento político de la situación en la que se encuentran los Estados Unidos. Por eso no hay que tomarse a la ligera esta situación, una situación delicada, grave, una situación que si no estuviésemos hablando hoy de que los Estados Unidos se encuentran, en específico la administración Trump, se encuentra con el freno que significan las elecciones en noviembre, nosotros estuviésemos hablando de un problema casi que de la magnitud de los misiles cubanos. Por supuesto, sin el componente nuclear, sino con el componente de que no es solo Cuba y Rusia, sino que es Venezuela, Rusia, China,
Irán, Turquía y todo el refuerzo de todos y cada uno de los países que niegan el concepto necesario de que Occidente se defienda. Esa es la realidad que estamos viviendo. Noel, si ahora llegan tanqueros iraníes con millones de barriles de gasolina, me parece que la gasolina no va a valer centavos. ¿Qué va a hacer el venezolano que está acostumbrado a la gasolina muy barata? La gasolina aquí no es barata, la gasolina aquí es regalada, que es distinto, es una cosa increíble, ¿no? Entonces pongamos que al venezolano le aumentan la gasolina un 5000%. Todavía estuviese casi muy por debajo del 50% de los precios internacionales, un aumento del 5000%, para que tengan noción más o menos de la mentira con la que vive Venezuela con respecto al precio del combustible. Por supuesto, yo no creo que el gobierno sea tan estúpido como para llevarlo a precios internacionales de una sola vez. Aparte de que nunca ha habido la necesidad y no la hay si nosotros ponemos a funcionar nuestro esquema de refinerías, simplemente con quitarle el subsidio y establecer una serie de bandas con respecto a la realidad y el margen de ganancia óptimo para cualquier operador, y ese margen de ganancia se atienda a las posibilidades y al juego del mercado interno, seguro que estaríamos muy por debajo de los precios internacionales. ¿Por qué? Porque volvemos, principal reserva certificada de petróleo y una capacidad para refinar que se monta en el 1.000.000 y pico de barriles al día si ponemos a funcionar nuestras refinerías en orden, ¿no? Todo eso te garantiza una gran tranquilidad en lo que es el precio del combustible, llevándolo a la realidad, no a la mentira con la que hemos vivido durante todo este tiempo. Ahora, ir enfrentando la realidad de lo que cuesta el combustible dentro del mercado internacional. Esto es un régimen socialista. Los regímenes socialistas están acostumbrados a mentir, ¿no? Ellos saben dónde apretar y exprimir. Por supuesto que vamos a vivir un gran aumento y puede que ronde eso, el 4.000, el 5.000%, y todavía quede muy por debajo de lo que sería el precio internacional. Lo que yo creo es que el gobierno va a hacer, como acostumbra, establecer beneficios a ciertas estructuras que ronden el marco del gobierno. ¿Qué hace el gobierno? Regularmente te viene y te dice, te voy a dar tal bono si tienes el carnet de la patria, si estás inscrito en tal plataforma. Entonces, ¿qué veremos? Veremos cómo poco a poco el combustible sale un poco más económico para el que tenga el carnet del PSV o el carnet de la patria. Veremos cómo a través de tal consejo comunal se puede efectuar una gran jornada para que tú puedas ponerle medio tanque de combustible a tu vehículo, siempre y cuando hagas un sacrificio en pro de... Y así, cada una de esas cosas las irán implementando para que la gente se vaya acostumbrando a entrar en la maquinaria trituradora del gobierno de una u otra forma. Eso es lo más seguro, que cuente con el aplauso de la oposición, igual que la oposición le decía a la gente, ve y inscríbete en el carnet de la patria. Eso lo decía la oposición. Ve y saca tu carnet de la patria, o le decían, ve y soporta, apoya, inscríbete y participa en los consejos comunales. Eso lo decía la oposición, ¿okay? Entonces veremos lo mismo con respecto al combustible. Es increíble escuchar eso, que la oposición mandaba a que se inscriban en el carnet de la patria. Sí. Hicieron una gran campaña con sus degeneradores de opinión y muchos diputados la compartieron. Porque todos tenemos derecho a esos beneficios. Eso es lo que decían esos criminales. Sí, pero sacando el carnet de la patria estoy avalando a la tiranía. Es que aquí se ha avalado la tiranía en todos sentidos, Jenny. Hay que recordar de manera muy clara y sencilla que esta payasada, este librito ridículo que la oposición obliga a su feligresía, porque esto es un asunto de creencia, no de razonamiento político, a su feligresía a defender ese librito ridículo, fue aprobado con menos del 28.5% del padrón electoral existente para aquel entonces. En un país, conste que yo no creo en esto, si a mí me preguntan, la Constitución no es un asunto de aprobarlo por votos a nivel nacional ni nada de eso. La Constitución es una cosa más seria. Pero en un país donde le dicen a la gente que eso es legítimo por el voto, eso no tiene legitimidad alguna, eso es basura. Aparte de que el nacimiento de la misma fue absolutamente ilegal. Aparte de que si te pones a leer las discusiones ridículas de cada uno de los puntos de esa Constitución, te va a dar un ataque de asco. Bueno, entonces, saltando todo eso, queda después el proceso del 2004, donde queda certificado científica y académicamente comprobado
que la vía electoral es absurda y que intentarlo por allí solo legitima y le trae beneficios al régimen. Repetimos, todos, lo que lo llamaron a usted a votar después del 2004, después de enfrentar esa realidad, son cómplices culpables, consecuentes con la destrucción de Venezuela. Lo hicieron adrede. Punto. Si el que diga que no lo hizo adrede, es profundamente estúpido, por lo tanto es un inútil. Si a usted lo llamaron a votar y usted creyó en esa figura llamándolo a votar, revíselo. Porque o atrás tiene una marca que lo señala como socialista, o es una persona profundamente inútil y para nada funciona para la dirigencia del futuro de mañana y mucho menos para la salida de esta desgracia. Hoy me estaba acordando de lo que siempre decís, que los diarios se ocupan de cosas como para distraer. Por ejemplo, El Guiado dice que la operación del régimen con Irán, y esto es algo que debe haber descubierto él, es un nuevo reconocimiento de que destruyeron la industria petrolera. Y eso es tapa en un diario. Tapa en un diario porque... ¿Cómo? Es que si le dijeron al país otro titular dice... Perdón, es que si le dijeron al país que esa payasada tenía algún tipo de importancia y lograron hacer que el mundo siguiera esa payasada y el mundo compró y dijeron sí, porque la constitución aquí es dogma de ley, que algo de eso, que saliese de esa ridícula Asamblea Nacional electa tras el fraude y la mentira del año 2015, tiene algún tipo de valor. Por eso es que cada vez que alguien a mí me acerca algún tipo de propuesta o discusión, no es el artículo 186, no es porque tal cosa, porque dentro de porque la Constitución, pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué pendejada estás diciendo? ¿Qué importa lo que diga una cosa como la nada, como Guaidó? ¿Qué importa qué importa lo que diga cualquiera de los que se encuentran en la Asamblea Nacional? ¿Qué importa absolutamente nadie de lo que representa aquí la estructura política nacional? Si hoy tuviese bueno, y los tiene, que es lo peor, si la oposición tuviese algún tipo de gobernadores de estado, tiene 4, tampoco importan absolutamente nada, porque usted se encuentra bajo un régimen totalitario. Entonces, ninguna declaración de esos payasos tiene algún tipo de funcionalidad. Cada uno de ellos tiene encima un protector del Estado, que es el que le dice, ok, puedes dar un meeting en esa esquina, pero cuidado, solo tienes 45 minutos, después yo voy a dar el mío en la esquina al lado. Y así los llevan, y no es de ahora. Lo que pasa es que antes había más dinero y entonces el presupuesto tenía más tarimas y cosas y más payasadas. Pero en realidad es exactamente lo mismo. Este teatro, esta ridiculez del interinato, que ni siquiera se pueden reunir en la Asamblea Nacional y ya no les están prestando las salas de fiesta porque se rayan con el gobierno. Entonces no le quedan ni los teatros de las escuelas, ya no saben ni qué hacer para poderse reunir. Ya creo que en un ascensor les bastará, porque también para lo que asistiría, salvo la oportunidad de que le ofrezcan nuevos bonos, nuevos aumentos de sueldo, más bonificaciones, más negocio a cada uno de los diputados, ¿para qué se van a molestar si saben que no tienen ningún tipo de injerencia en sus decisiones? Más allá de mantener las payasadas constantes. Esta semana vimos una de estas payasadas, un acto que reafirma el apoyo. Estamos en mayo, ¿no? Estamos en mayo. Guaidó fue reelecto como presidente de la Asamblea Nacional y por supuesto como presidente interino de Venezuela en enero, hace 5 meses. Y tú tienes que sacar un acto que reafirme, por favor. Esto es un chiste, vale, un vergonzoso chiste. Damos pena ante el mundo. Y viven con la pendejada de estar diciendo, lo reconocido por 50 y pico de naciones. ¿Qué nación lo conoce un demonio si la mayoría de esas naciones siguen haciendo inmensos negocios con el gobierno? Inmensos y gigantescos negocios, porque la gente cree que el negocio nada más es China, Rusia. No, por Dios, si supieran lo que está haciendo Canadá en la minería, si supieran lo que está haciendo Francia, el nivel de petróleo por debajo de cuerda, e Inglaterra. Es increíble lo que está sucediendo en el país, por favor. Entonces, hay que enseriarse con respecto a eso. Y la seriedad no va a venir de ninguno de los degeneradores de opinión acostumbrados que han deformado la mentalidad del país, y mucho menos va a venir de la prensa nacional que llena tapas con portadas con pendejadas como la declaración de ese Guiado. El embajador James Story dijo que las sanciones de Estados Unidos no provocan los problemas que tiene Venezuela. Justamente el jueves
el día que pasan muchas cosas, en un vivo que hizo por Facebook. Y esto me hace acordar a Cuba, que le echa la culpa de todo al bloqueo. Exacto. En Cuba es más fácil porque es una isla, y si realmente hubiesen querido hacerle un bloqueo, no entra ni el agua. Y esa es la verdad. Pero es más fácil. Es más fácil. Pero la culpa siempre es del imperio. Y lo mismo está usando Venezuela porque el manual es el mismo. El manual es el mismo, pero la revolución es una sola y la culpa siempre será del imperio, pues. Entonces, lo cierto es que las sanciones son reacciones. Esta semana republiqué un tuit del 2010 o el 2011 donde explicaba que PDVSA en aquel momento estaba siendo sancionada por sus negociaciones con Irán. Fíjate como hoy estamos exactamente en la misma discusión, ¿no? En aquel momento. Y explicaba en aquel entonces que el problema no son quien impone las sanciones, sino la razón que hace que nos sancionen. ¿Por qué? ¿Qué demonios tenemos que ver nosotros con Irán que no sea aparte de que formamos parte de la OPEP? Absolutamente más nada. Absolutamente más nada. Pero para el revolucionario, la revolución es otra cosa y funciona absolutamente distinto. Hay un personaje que el país olvida, y él también fue una parte de los datos que yo metí en la ecuación para el neocomunismo fundamentalista. ¿Por qué? Porque entendiendo en qué creía el chavismo y su entorno, ese personaje cobró importancia en mi ecuación, que es Carlos Ilich Ramírez Sánchez, el Chacal. Ese personaje era el terrorista más buscado del planeta antes de la llegada de Osama Bin Laden, para ponerlo en perspectiva, ¿no? Ese personaje es venezolano y es un hombre que dedicó su vida a la causa revolucionaria. Y a la causa revolucionaria en aquel momento vendió sus artes a la OLP, todavía no había Hezbollah como mayor movimiento, pero también él ayudó a su formación, a todo lo que tenía que ver con cada uno de estos procesos fundamentalistas islámicos. Entonces, cuando no se entiende la historia, la realidad, los personajes que consume esta cosa que llegó al poder, desde cuándo venían consumiéndolo, cómo fue su formación, su estructura y hacia dónde están sus cañones, no se logra entender nada de eso. Y vuelvo al punto, Carlos y OPEP. Hay una película, una miniserie francesa que les recomiendo a todos que busquen, que está protagonizada por un venezolano, Edgar Ramírez, y toca la vida de Carlos el Chacal. Y hay un momento en que hay un punto en el secuestro de los embajadores de la OPEP, y Carlos se le dirige al embajador, al representante de Venezuela, y le dice: mándale un saludo al presidente Carlos Andrés Pérez, porque si bien tenemos nuestras distancias, luchamos en lo mismo. Porque ¿qué es lo que luchan? Por el socialismo. Venezuela vive esta mentira y esta destrucción desde 1958. Uno bajo el disfraz de la socialdemocracia, hoy a máxima revolución. Y el destino estaba amarrado y imbrincado con el espacio de lo que significa la revolución es una sola y el momentum del fundamentalismo. Delcy Rodríguez, sigue viajando. Y ahora, gracias a un viaje que hizo el 27 de abril a Trinidad y Tobago, renunció el ministro de Transporte de este país. ¿Tú sabes ¿Qué está haciendo en Trinidad y Tobago? Lo mismo que fue hacer España, lo mismo que han hecho y lo mismo que hizo Chávez cuando fue a pasear con Saddam Hussein en el Mercedes por Bagdad, y cada una de esas cosas. Revolución y cochinada. Se lleva oro, se trae acuerdos petroleros, se consigue espacio para poder vivir en un eventual mañana. Si fracasan las cosas, se generan compromisos. Lo gracioso es que me reía, fíjate que fue destituido el ministro de Transporte, y el que pone Delcy en la guillotina en España es el ministro de Transporte, Ábalos. Entonces el asunto es cómo se transporta Delcy y qué es lo que transporta. Bueno, no hay que ser muy inteligente para ver todas las cosas que se llevan, ¿no? Exactamente, y lo que meten, porque también es importantísimo entender esta parte. Igual que durante todos estos años vivimos el cuento de los entrenadores cubanos y los médicos cubanos,
Atención, cada país que vive viviendo, que vive esa realidad. Y lo que estaba entrando, por supuesto, eran espías, deformadores de pensamiento natural y mucho del ECO, del Ejército de Ocupación Cubano. Lo mismo viene con estos técnicos iraníes y chinos que se encargan del proceso de refinería, todo dentro del marco de la Guardia Revolucionaria. Y es que todo eso siempre va de camino a procesos históricos y a lugares comunes en cada una de estas situaciones. Déjame alejarme un poquitico de esto y abrir un poquito la ventana para que la gente pueda entender de nuevo parte del hilo conductor de este tipo de situaciones. Con la salida ficticia de Rosneft de la operación petrolera, entra esta empresa de nombre impronunciable que recordamos la semana pasada. Y esta empresa, que se la sacaron de un sombrero de mago y la crearon, el director de la empresa es un ex oficial ruso, pues, es un ex oficial soviético, que trabajó en las Fuerzas Armadas rusas, destacado en Angola, donde Cuba tuvo ese protagonismo tan importante por solicitudes de soviéticas, pues por imposiciones soviéticas. Cuba se vio en la necesidad, en la obligación y en el deseo de enviar cualquier cantidad de tropa a que diese sus vidas allá, pues, coordinados por hombres como este, que es el nuevo operador de la petrolera que se encarga del negocio ruso en Venezuela. ¿Ok? Es bueno que la gente entienda que la revolución es una sola, los hilos son los mismos, la manera de accionar está allí, simplemente evoluciona, cambia y se adapta a nuestra realidad. Iris Varela tiene hordas a las que le dio el visto bueno para violentar a venezolanos que están haciendo cola para cargar gasolina. Iris Varela es la que está a cargo de las cárceles, ¿no? Sí, ella sigue a la perfección el legado de Hugo Chávez. Chávez generó aquella cosa que eran los círculos bolivarianos, la fusionó con los colectivos y genera todo este tipo de hordas. En el caso particular de Iris, ya no la saca de las barriadas, la saca directo de las prisiones, ¿no? Entonces la saca de las prisiones y recuerda que eso es un chantaje mutuo y constante. Si tú sacas a un preso de la prisión para que genere este tipo de situaciones, ¿por qué el preso te vuelve a atender? Porque él simplemente no agarra y aprovecha la oportunidad que tiene armas, que tiene comodidad, tiene contactos y se fuga. ¿Por qué no lo hace? Ahí es en donde entra la otra parte del juego, que va mucho más allá del dinero. Es que también el preso entiende que el socio amigo tuyo es tan o más criminal que tú. Y si no hace lo que te está pidiendo, también va a ir a cazar a tu familia. Porque su comportamiento entra dentro de esos mismos códigos. Por eso es que se entienden también. El tuit que escribió esta señora dice: al escuálido que pillemos haciendo cola para echar gasolina traída por nuestros amigos iraníes y garantizada por el presidente Nicolás Maduro, le tomaremos una linda foto y la haremos viral con placa y todo. Si piden bloqueo, no debieran usar esta gasolina del régimen. ¿Más claro? Más claro y no es nuevo. Eso es simplemente apartheid. Simplemente apartheid, algo que también forma parte del legado de Hugo Chávez en el proceso del Maizanta. No hay novedad, simplemente es el descaro, ¿no? Y es que ahora ya no hay espacio para mentirse. Ya simplemente no hay espacio para mentirse. Pero como también hemos dicho desde hace mucho tiempo, todo el asunto de la gasolina no es un detonante, porque en este país no hay nuevos detonantes. Aquí se destruyó todo, se destruyó al individuo. Y cuando tú destruyes al individuo, no es asunto de detonantes lo que cambia la realidad. ¿Entran o no entran los buques? Hay que recordar que estamos hablando esto en el jueves, en la noche del jueves. Todavía estamos a 2 días de que esa realidad se acerque a nuestras costas. En mi opinión, entran.
quizá entren 2 de los 5 o 3 de los 5. Entran porque el problema, como lo hemos repetido en otras veces, es porque no golpeamos en caliente y dejamos que se impusiese toda esta estupidez del interinato. Cuando empezó este chiste, conversábamos a principios del 2019 que el régimen había obtenido 2 años de licencia. ¿Recuerdas, Jenny? Sí, claro. Exacto. El régimen obtiene 2 años de licencia con la llegada del interinato. La gente preguntaba, ¿y por qué 2 años de licencia? Porque esto se avaló. Y al avalar esto, por no golpear en caliente y hacer las cosas estas de mentira, los Estados Unidos y otra serie de países se vieron interesados en comprar la mentira de la transición pactada que prometía la estructura del guiado. Desde el principio indicamos que ese proceso de la transición pactada no servía porque la materia prima eran nuestros diputados, que son basura, y que el elemento, ese laboratorio donde se plantean esas situaciones, no se puede llevar a cabo con un laboratorio contaminado, porque lo que está en Venezuela es contaminada, podrida, porque son demasiados los intereses que están en juego y no se toma en cuenta que es un proceso revolucionario. Ni siquiera entendían la razón con la que hoy se ataca, que es el asunto del narcotráfico, ¿no? Eso es uno de los tantos ingredientes, pero al no comprender que es un proceso revolucionario, la carga ideológica, lo que eso significa, y cómo no se entiende que gobierno y oposición son socialistas, por lo tanto, eso no iba a suceder. Por lo tanto, la transición pactada no iba a funcionar. Estamos hoy cumpliendo ya pasado el año y medio de esto, y por supuesto no va a funcionar. Basta recordar la desgracia esta de lo que fue el 30 de abril, ahorita cumplimos ya un año de esto, y cómo explicábamos hacia dónde se pretendía llevar el país, y cómo los Estados Unidos coloca a principio en este trimestre, coloca como los más buscados en cartel y perseguidos y solicitados por 10 y 15 millones de dólares, son los mismos con los que el guiado y su combo pretendían hacer un gobierno de emergencia nacional. Entonces, eso era el 30 de abril. Bueno, entonces cada una de estas cosas y estas realidades marcaron este espacio, estos 2 años de licencia para la revolución. La revolución lo sabe, y la revolución sabe una cosa que es muy importante, que política y electoralmente hablando, noviembre está muy lejos, que noviembre para la reelección del presidente Trump está lejos. Por lo tanto, han decidido apretar, generar conflictos que de verdad generan una escalada delicada, pero conscientes están de que noviembre aún está lejos, que por tanto las decisiones hoy tienen un marco, elecciones. Por lo tanto, las decisiones tienen que ser muy cuidadosas y hay que ser muy flexible con respecto a eso. Por eso es que mi cálculo es que los tanqueros pasarán, porque no es el momento para tomar algún tipo de decisión que pueda ser delicada para el mañana de los Estados Unidos. Y ahí vamos a otro punto, para el mañana de los Estados Unidos, si el presidente Trump no es reelecto. Ese sí es el problema. Ahí está. Entonces, si tomamos esa fotografía completa, perdona Jenny, si tomamos esa fotografía completa y entendemos esa realidad, Venezuela es tan importante que eleva esa situación allí, porque hay muchos venezolanos que no entienden lo que vale Venezuela o de estos que nada más saben mirarse el ombligo y no entienden la realidad de lo que significa el concepto de las naciones, no entienden y siguen diciendo pendejadas y vacíos, ¿no? Lo cierto es que hay que entender la realidad en su momento. No golpeamos en caliente cuando debíamos, tenemos que prepararnos para golpear en caliente cuando se pueda, porque esa ventana está muy próxima a abrirse si el ritmo de lo correcto sigue, porque mientras se suba el volumen al proceso que, como hemos dicho también en otras oportunidades, que siempre hermanamos el proceso iraní y venezolano, que la solución de un problema del otro que está directamente vinculada a solucionar el problema del otro. En ese momento en que se abra esa ventana, que en mi cálculo será un poco posterior a la reelección del presidente Trump, Venezuela tiene que estar lista para golpear en caliente. Te decía que el señor Vladimir Padrino López explicó que los buques van a ser escoltados por naves, buques y aviones de la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana. O sea que sí o sí van a entrar. Sí, bueno, ¿qué pasa? Venezuela puede hacer eso dentro de
sus aguas territoriales. Sí. Nuestras aguas, eso es una cosa importantísima. El espacio territorial comercial venezolano, el espacio comercial marítimo, es increíblemente grande. ¿Por qué? Porque tiene un eje muy al norte de Venezuela, que es Isla de Aves, un islote que es nuestra referencia y que ha sido peleado por todos los países que hacen vida en la zona, por Inglaterra, por Francia, por los mismos Estados Unidos. Más bien los Estados Unidos ha ayudado a que se mantenga la soberanía de Venezuela allí indirectamente, precisamente para que no la peleen el resto de los países. Y eso nos ha dado la posibilidad de tener una extensión de mar comercial donde podemos ejercer soberanía. Por lo tanto, en el momento en que alguno de esos buques pasen alguna de esas marcas, Venezuela está en el chavismo, está con total propiedad, puede escoltarlos, y estamos hablando de mar adentro, estamos hablando de verdad de una plataforma muy grande dentro del Mar Caribe. Entonces hay un espacio cómodo para conseguir poner esa custodia, que repito, formará parte de la fantasía y del intentar de alguna manera humillar a la gestión del presidente Trump, ¿no? Pero entiéndalo, no va a haber conflicto de alta magnitud antes de las elecciones, a menos de que beneficie a las elecciones este tipo de conflicto. En mi opinión, debido a la situación de la pandemia, no es el momento. Entonces, ¿qué veremos? Veremos todo el show y buscaremos, y se generará a nivel mediático, como hemos explicado, con la operación Gedeón, con cada una de estas cosas. Todo lo que buscan es hacerle mucho daño a la imagen del presidente Trump para su reelección. Entonces, esa es la base de todo este asunto. Varias veces nos hablaste de Petare. ¿Petare es un barrio, es una ciudad? ¿Qué es Petare? Petare viene a ser casi que el barrio más grande de Latinoamérica. Entendamos como barrio, en Venezuela decimos barrio a las zonas marginadas. No como se le dice en Argentina, que barrio es cualquier urbanización o zona determinada, ¿no? Para nosotros un barrio es la zona marginada del país. Entonces, Petare lo componen sopotoscientos barrios, ¿no? Petare tiene también una sección que no se puede calificar como barrio, pues, porque Petare es, como técnicamente le decimos, gran parte del municipio Sucre. El municipio Sucre forma parte de lo que conocemos como Gran Caracas, lo que es el eje de Caracas. Entonces, una gran sección del municipio Sucre es Petare. Ahí hay cualquier cantidad de barrios unidos, y es, como te digo, quizás el barrio más grande de toda Latinoamérica. ¿Y así siempre hay mucha violencia? Mira, es un barrio violento, como no, mucha violencia. Mira, en los 80, al principio de los 90, había un chiste de cómo los malandros de Petare eran unas niñitas comparados con los malandros del oeste de Caracas, del 23 de enero, de Catia. Lo cierto es que se han ido equiparando, ¿no? Entonces, la violencia está allí presente desde hace muchísimo tiempo, y por supuesto creciendo. Durante en estos meses hemos visto la pelea por el poder del control de las bandas armadas que hacen vida allí. Toda esta vida, hay que recordar que es aprobada por los planes de zonas de paz impuestas por el régimen, donde ellos deciden quién es el PRAN que se encargará de la zona y controle el narcotráfico, imponga orden y haga que la gente no proteste, sino que obedezca al gobierno. Entonces todo eso lo estructuró el gobierno en su momento. En el caso de Petare, tienen algún problema laboral en ese sentido. Bueno, me imagino que ahí también estará Iris Varela colaborando. Sí, ella presta presos de alguna de las prisiones y los lleva para que intente solucionar el problema de Petare. Lo cierto es que es bastante más grande de lo que ellos pretenden manejar. Pero, que sea más grande tampoco significa ni que sea un detonante, ni que sea contrario a las intenciones de la revolución. Cuando la gente empieza a valorar como positivo a un hombre que hace lo que hacen estos pranes,
estas personas que controlan los barrios por las armas, bajo el esquema de yo soy más violento y punto. Y cada una de estas cosas que va en contra de la civilización y de la vida en sociedad, y la gente empieza a verlas como positivas, es un punto de avance muy muy grande para la revolución, muy muy grande para la revolución. No tiene nada que ver con que si el gobierno entra o no entra, porque los gobiernos son cosas momentáneas. El proceso de degradación del individuo que consigue la revolución, cuando logra conquistar el corazón de alguien pensante con algo como eso, es un logro simplemente extraordinario dentro de un proceso revolucionario. Ahora ustedes tienen que estar muy tranquilos, porque la ONU volvió a insistir en reanudar las negociaciones para evitar una escalada en la crisis política del país. Bueno, la ONU. Siempre insistimos que meter a la ONU cualquier cosa, por supuesto poner el caldo morado iba a hacer mucho daño. Y cada vez cuando aquí a principios del 2010, 2012 la gente vivía OEA, y yo decía, olvídense de OEA, por Dios, y por favor nunca llamen a la ONU. Bueno, por supuesto ya la ONU está aquí. La ONU está aquí en todos los sentidos y por supuesto va a hacer lo que hace la ONU tradicionalmente, hacerle daño a Occidente. En el caso particular, los venezolanos ponen sus esperanzas en algo tan inoperante, porque nada más funciona cuando la realidad trae guerra, cuando la guerra, cuando los tambores de guerra tienen eco, como precisamente la crisis de los misiles cubanos, algo tan inoperante como el Consejo de Seguridad de la ONU. Señores, Chávez le entregó el corazón de Venezuela a Cuba, a China y a Rusia por una cosa que se llama poder de veto. Entonces, eso es lo que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, quien crea en eso, por favor. En el caso adicional de los países, porque estamos hablando de unos países que son fijos en el Consejo Nacional de las Naciones Unidas, de Seguridad de las Naciones Unidas, y hay ciertos países que llegan por votos, ¿no? Y entonces el país por votos que tuvo la voz cantante en el chiste de esta semana fue República Dominicana. República Dominicana, la economía de República Dominicana en la actualidad, y perdonen los dominicanos si les trae algún tipo de inconveniente, está hecha con lo que se robó el chavismo y lo que se robó la oposición. Está allí conviviendo y manteniendo la estructura política, ¿no? Y en el caso particular ha sido todo con la colaboración de Leonel Fernández y con Danilo. Y todo este tipo de cosas, frente a esa realidad, que alguien en el país tenga algún tipo de esperanza en lo que se discute allí, por favor. Entonces hay que ser serios, ¿no? Estamos hablando de la ONU, estamos hablando de que precisamente la ONU anuncia esta semana un nuevo sistema de verificación de información, ¿no? Para evitar los fake news y toda esta cantidad de cosas. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas, que cuenta con Venezuela en los derechos humanos, con Arabia Saudita en los derechos de la mujer. Ahorita estaba leyendo un tuit, perdonen si no recuerdo quién lo escribió, es un norteamericano. Frente a esta realidad, valorar positivamente algún tipo de acción de la ONU, y ahora la ONU a convertirse en parte actuante, y gracias a su poder mediático, en parte de la deformación de la información, porque vivimos ahorita en un mundo tan cargado de información tan deformada, y ahora esto se viene a vestir de conductores y certificadores de la verdad. Señores, el problema es muy grave, y que todavía en Venezuela alguien crea y valore como positivo un organismo como la ONU, y volvemos, el secretario general de la organización actualmente es el expresidente de la Internacional Socialista. La presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas en este momento es una ecuatoriana que califica a Maduro como el más grande estadista de nuestros tiempos. La presidenta de los derechos humanos es la Bachelet, la camarada Bachelet. Entonces, por favor, ¿no? Hay que ser bien imbécil para poder tomar en serio algo de lo que nazca de esa organización en estos tiempos. Por eso es que los Estados Unidos e Israel han ido marcando una pauta muy interesante, ¿no? Desde abandonar la Comisión de los Derechos Humanos, a abandonar UNASCO y dar espacios nuevos donde se demuestre la realidad. Hoy precisamente los Estados Unidos dio otro avance
con respecto a sincerar el juego. Hoy abandonó el acuerdo de espacios amigables. Es un acuerdo que permitía a ciertos estados ser supervisados por otros con aviones que no cargaran ningún tipo de armamento. Rusia no abrió totalmente sus fronteras a eso, un acuerdo que tiene más de 30 años, y esa realidad hoy los Estados Unidos la denunció y abandona ese tratado, porque lo que nosotros estamos viendo en la administración Trump es una sincerizar la realidad. Vamos a dejarnos de mentir y vamos a ir sincerizando este juego que le viene haciendo daño al mundo, porque mientras se comían el cuento del fin de la historia y mientras se comían todas estas cosas, el proceso revolucionario fue caminando y Occidente simplemente se fue entregando. No entendía lo que estaba sucediendo. La reconstrucción de lo que es Occidente empieza por entenderlo y defenderlo. Mike Pompeo recordó el miércoles un tuit que decía: hace 2 años hoy Maduro mostró al pueblo venezolano y al mundo que no puede haber elecciones libres y justas mientras ocupe el Palacio de Miraflores. Ese es un mensaje a lo que ellos todavía apoyan. Ese es un mensaje a Guaidó, al combo de la Asamblea Nacional, a lo que se viste de oposición, a la MUD, a toda la estructura que ha vestido democracia todos estos años esta realidad. ¿Por qué? Porque el país se prepara para elecciones. Eso es muy importante que la gente lo tenga claro. Los partidos tienen su conflicto porque ellos quieren ir a elecciones. Ellos necesitan ir a las elecciones, de acuerdo al librito ridículo, tocan elecciones de la Asamblea Nacional este año, más tardar en diciembre, y por supuesto los partidos tradicionales quieren participar, pero quieren participar y ver cómo logran mantener el chiste de guiado un ratico más, y se encuentran en este laberinto, en esta encrucijada. Lo cierto es que ese mensaje, la reproducción de ese de mensaje del secretario del Departamento de Estado, lo que busca es enviárselo directamente a los que son hoy sus representados. No puedes hacer eso. No puede haber elecciones en Venezuela. El asunto es que su representado principal, aliado, está guindando de una brocha, ¿no? Como siempre estuvo, simplemente que abajo el andamio tenía alguito de cuerpo, pero ya se cansaron, ya mira, no puede haber transición pactada, no hay nada, ¿cómo mantenemos este chiste un ratico más? Todo esto se acabó, y como se acabó, y creen, empiezan a entender que la revolución funciona para poder cohabitar y vivir, y creen que no va a haber reacción alguna de los Estados Unidos, ni hoy, ni por supuesto ni mañana, están decididos al juego electoral y mantener esto. Por lo tanto, ese mensaje va en ese sentido, pero es muy importante que el país termine de comprender que ellos quieren ir a elecciones, que ellos se están preparando para ir a elecciones, que eso va, siempre y cuando el país entienda, perdón, eso no va a ir, solo si el país entiende una situación contraria. ¿Qué sucede en eso, Jenny? Es un asunto muy grave, porque si el venezolano no termina de entender que todo lo que nos trajo aquí, nos mantiene aquí, es lo que hay que dejar atrás, el proceso revolucionario va a volver a conquistar una meta nueva y de manera democrática gracias al esfuerzo ciudadano o a la apatía ciudadana, porque lo principal en todo este tipo de cosas no es que se abstenga la gente, porque esto no es un asunto de abstención. La abstención tiene voluntad cuando se encuentra en democracia. Esto es un asunto de que no puede haber elección, y la oposición lo hará posible si está en sus manos. Irán castigó a una mujer a 16 años de prisión y 74 latigazos por compartir fotos de la familia en Instagram. Y esa es la gente a la que abraza Maduro. No solo Maduro, la ONU. Irán forma parte del Comité de Derechos de la Mujer en la ONU. Entonces, por favor. Por publicar una foto. Bueno, es tremendo. Pero es que porque también va de acuerdo a la tecnología ya en nuestros tiempos. Hoy es por una foto. Ayer simplemente por quitarse el velo en el medio de la calle. Pero simplemente sí. Es lo mismo.
Lo que pasa es que el tiempo y la tecnología te da un nuevo avance. Eso es como cuando la gente dice, este es el papa más popular del mundo porque ha viajado por más países. Hay aviones, antes no los había. No dates el tiempo. Fíjense de pendejada. Lo que pasa es que a la gente le encanta, no, son incapaces de mirar más allá del ombligo y no ver un momento la fotografía grande, ¿no? Entonces la realidad de los tiempos es esa. El castigo es el mismo. ¿Por qué? Porque la revolución tiene un constante, el proceso islámico es el mismo. Tómense un momento para, de verdad, muchos hablamos sin tener conocimiento, mucha gente diciendo mucha pendejada, ¿no? Entonces, en esos temas siempre es importante, usted agarre la Biblia, vea lo que nosotros dejamos atrás, agarre el Corán, léalo y vea lo que ellos no han dejado atrás. Y ahí entenderán. Noel, ya nos quedan un par de minutos nada más. Me gustaría que el que no es venezolano piense en el mensaje de Ana María da Costa, en la desesperación de ella. Y Vasco no es el único que está detenido por pensar diferente. Creo que esto, a los que no somos venezolanos y todavía no entendemos, nos tiene que enseñar un poquito más lo que está pasando en el país. Y rescato algo que dijiste al comienzo, cuando te pregunté no hay agua, no hay gasolina, y me dijiste en Venezuela no hay libertad. En Venezuela no hay libertad. Y por eso si hacemos que el venezolano se identifique con eso, libertad. Si nosotros no entendemos que hay que desterrar el comunismo, desterrar el socialismo para poder recuperar a Venezuela, no recuperaremos a Venezuela. Hay que pensar en libertad, en futuro, en orden, en justicia, en recomponer y reconquistar un país y construir una nación. Esa es la clave, y para poderlo hacer hay que despertar. Noel, Dios mediante, el próximo domingo volveremos a estar en el aire. Amén. Si seguimos en cuarentena, grabamos el jueves, si no estaremos en directo. Gracias por estar siempre, y que viva Venezuela. Que viva Venezuela. Muy buenas noches. Gracias.